puntos, ¿cierto? Sí. Y también ya aprendimos que cuando hablamos del método gravimétrico y hacemos la comparación, lo que nos interesa es si hay una reacción química, la muestra y el producto. El producto, ¿qué es lo que se va a medir en la balanza? Se hace la estequiometría y lo que nos interesa es el producto y por regla de 3 se obtiene la cantidad de muestra que tenemos, ¿cierto? ¿Estamos? Porque siempre en la estequiometría lo que vale. Cuando hicimos método volumétrico, ¿qué veíamos? La muestra y el reactivo con el que iba a reaccionar para determinar cuánto teníamos. Acá es la muestra y el producto que llevamos a la balanza, a medir. ¿Estamos? Esa es la diferencia. ¿Cuántos métodos gravimétricos había? Clásicos, me refiero, 2. El método gravimétrico por volatilización o desprendimiento, así se llama. Pero se entiende que es desprendimiento ¿de qué? De gas. Ya sabemos también que tan igual como en el método volumétrico, el método gravimétrico puede ser directo o indirecto. Y ya vimos que el método indirecto es la de la humedad, por ejemplo. ¿No es cierto? Determinación de humedad se hace por método, o sea, indirecto, cuando sacamos solo diferencia de masas. Porque cuando estuvimos en el internet haciendo la clase de métodos, habíamos visto que incluso había uno, ¿no es cierto?, que era químico, para medir la cantidad de agua. O sea, había una reacción química del agua que tenía el producto y eso una máquina lo leía. Ese es un método directo. Pero como obviamente la cantidad de agua que tienen los productos farmacéuticos cuando son tabletas o cápsulas es muy bajo, entonces necesita de más sensibilidad y para eso está el instrumental. ¿Estamos? Bien, entonces ahora nos toca hacer el método gravimétrico por precipitación. ¿Qué quiere decir? La palabra método gravimétrico, que es el segundo método que hemos aprendido, este método gravimétrico por precipitación. Si me dicen que es por precipitación, significa que lo que voy a medir es un precipitado. Mi muestra la voy a hacer precipitar y ese precipitado o directamente o algo de ese precipitado voy a medir en la balanza. Ojo, lo estoy diciendo correctamente. El precipitado o algo de ese precipitado voy a medir en balanza. ¿Estamos? Ahora lo van a entender. Hoy la clase es algo que ustedes todo el tiempo han sabido. Simplemente ahora lo voy a decir con fundamento teórico, nada más. No es nada nuevo. ¿Estamos? Vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Al finalizar la sesión, el estudiante aplica el análisis cuantitativo mediante los métodos gravimétricos por precipitación. O sea, vamos a aprender a determinar cuantitativamente por precipitación. A ver, jóvenes, está bien, si ustedes se ponen a pensar, cuando hablamos de precipitación, ¿cuándo precipita algo? Cuando sobrepaso el límite de solubilidad. Eso es lo primero que debemos memorizar. Es lo primero que debemos recordar. ¿Cuándo precipita? Cuando sobrepasa el límite de solubilidad. Entonces, todas las sustancias tienen un límite, todas tienen un límite de solubilidad. ¿Por qué? Porque ¿qué entendemos nosotros por el límite de solubilidad? La máxima cantidad de soluto que se puede dispersar, digregar en una determinada cantidad de solvente. Entonces, si yo tengo el cloruro de sodio, digamos, el cloruro de sodio, su solubilidad 35 gramos por litro. ¿Qué quiere decir? Que voy colocando 1 gramo de cloruro de sodio, lo agito en 1 litro de solución y se dispersa. Le pongo 30 gramos y se dispersa, se disuelve. Si le pongo 35, ese es el límite. Hasta ahí se disuelve y precipita, se disuelve y precipita, porque siempre está en movimiento, no es nada estático, todo está en movimiento. Yo estoy parada así y sé que estoy en movimiento, sino que parece que no estuviera en movimiento, pero en la solución también, internamente todo se está moviendo. ¿Estamos? Entonces, cuando le ponemos más de 35 gramos de cloruro de sodio, ¿qué pasa? Ya no tiene espacio para dispersarse, digregarse, a pesar de que son electrolitos fuertes y
y están totalmente ionizados. A pesar de eso, como no tienen espacio, entonces chocan, crecen de tamaño y precipitan. ¿Ok? Pero ¿cuánto tengo que tener para que empiecen a precipitar? Tengo que tener más de 35 gramos en un litro. Si tengo, ¿cómo se llama esto? 50 gramos, los 15 gramos de exceso van a precipitar. El resto va a estar en solución. Y yo quiero, para identificar, yo quiero que precipite todo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué estoy esperando? Estoy esperando formar electrolitos débiles que comúnmente nosotros decimos que son insolubles. Nosotros acostumbramos a decir electrolito débil, insoluble. Pero en química no existe la insolubilidad total. Siempre hay algo que se disuelve. Y cuando hablamos de solubilidad de electrolitos débiles, hablamos del KPS. El KPS me da que, el KPS, la constante del producto de solubilidad, me da que la solubilidad de los electrolitos débiles. ¿Por qué? Porque los electrolitos débiles se disuelven en una muy pequeña cantidad. ¿Estamos? Entonces, lo que yo tengo un electrolito débil como el cloruro de plata. Si tengo un cloruro, no lo puedo tocar, no lo puedo ver. ¿Por qué? Porque es tan pequeño que no se ve y se toca. Y si le coloco un catión plata, me va a formar un cloruro de plata. Una sal de cloruro, una. No lo veo, no lo toco, no lo puedo medir, no puedo medir la masa, porque es muy pequeña. ¿Entendimos? Pero, ¿qué pasa? Cuando tengo la cantidad de cloruro de plata, que es su límite de solubilidad, ahí le agrego un poco más de cloruro de plata y empieza a precipitar. Obviamente, la solubilidad de un electrolito débil es muy, muy baja. Entonces, con pequeña cantidad empieza a precipitar. ¿Cuál es la solubilidad de cloruro de plata? Es 1,225 molar, por 10 a la menos 5 molar, perdón. O sea, ¿qué quiere decir? Que necesito tener 0,0000125 molar de cloruro de plata para que si le agrego un poco más, empiece a precipitar. O sea, tengo pequeñísima cantidad y empieza a precipitar. Entonces, si yo quiero determinar, para que entiendan ustedes, el cloruro, a ver, si yo quiero determinar, no sé dónde lo pongo. Ya, si yo quiero determinar, por ejemplo, acá tengo cloruro de sodio, digo, quiero determinar el cloruro de sodio, le pongo más cloruro de sodio y lo que me va a estar en solución va a estar 35 gramos, lo voy a dividir para sacar moles, para que me entiendan por moles, porque si no me parece, pero un momentito, estos no son gramos sino moles. Entre 58,5 gramos sobre mol, ¿cuánto sale, por favor? Entre un litro. ¿Cuánto sale, por favor, para saber cuál es su molaridad? 35 entre 58,5, ¿cuánto sale? 0,6 molar. Esa es la solubilidad del cloruro de plata. Si yo le agrego más de 35 gramos, más de 0,6 molar, eso es lo que va a precipitar. ¿Ok? ¿Entendimos? Prácticamente todo va a estar en solución. 35 gramos en un litro es un montón. Pero si tengo cloruro de plata, para que entiendan ustedes, el cloruro de plata, su solubilidad es 1,225 por 10 a la menos 5 molar, que es lo mismo que decir 0,1234, 5. O sea, ¿se dan cuenta? Prácticamente todo precipita. ¿Entendemos la idea? Ahora, ¿por qué lo digo? Me van a decir, ¿y esto para qué me sirve? Si yo quiero determinar cuánto cloruro hay de muestra, ustedes han cuantificado en método volumétrico, lo pueden hacer en método gravimétrico. Por ejemplo, su muestra, yo no sé qué van a cuantificar. ¿Qué es lo que van a cuantificar? Tu soya, ¿no es cierto? Soya, creo que era. Sí, soya. Ya, tu leche de soya. Tú pones 10 mililitros de leche de soya. ¿Ok? Quiero saber cuánto cloruro hay en esa leche de soya. Lo único que hago es agregarle, como esto, yo sé que tiene cloruro, quiero determinar cuánto cloruro hay. No va a haber mucho cloruro. No va a haber 35 gramos de cloruro, ¿no? O perdón, en 10 mililitros sería
0,35 gramos de cloruro, no va a haber. Entonces, ¿pero qué estoy hablando yo? Le voy a poner acá una solución de plata. La cantidad que quiera de plata. A ver, acuérdense que el cloruro no existe solo. Puede ser cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio. Pero vale, lo que yo quiero medir es cuántos cloruros hay. ¿Estamos? Y le voy a agregar plata. Tampoco le puedo agregar una plata sola porque no existe. Puedo agregarle nitrato de plata, acetato de plata, cualquier sal de plata disuelta. Si no me entiende. No existe catión plata. No le voy a decir, a ver, tráigame un catión de plata y usted me va a traer solo catión de plata. Tiene que haber una sal. Si está, ¿cómo se llama esto? Si le digo catión porque está en solución. Quiere decir que, o sea, un nitrato de plata o un acetato de plata, una solución de plata. ¿Estamos? Le echo acá y ¿qué va a pasar? Si acá hay cloruros, escúchenme, si acá hay de cloruros, para que entiendan, si acá hay de cloruros menos de esta cantidad, si acá hay de cloruro 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, para que vean, le puse más, o dicho de otra manera, 1,225 por 10 a la menos, le puse 6, ¿no? Entonces sería la menos 7. Va a estar, le pongo plata, ¿va a precipitar? ¿Por qué? Porque no llegué a su límite de solubilidad. Tengo que tener más cloruro para que empiece a precipitar. ¿Estamos? Pero obviamente esto es tan despreciable que digo, no hay cloruro ahí. ¿Entendimos? Pero yo no puedo decir acá, acá no hay cloruros. Si tengo menos de 30 gramos, no voy a decir, no tengo cloruros. Sí hay. O sea, para poder determinar cuánto cloruro tengo, tengo que tener, tengo que buscar formar un cloruro electrolito débil, cuya solubilidad es bien baja, que prácticamente todo precipita. Por eso es que generalmente decimos que es insoluble. Ya sabemos que no, siempre algo no va a precipitar, siempre algo no vamos a poder medir, ¿no es cierto? Pero lo ideal es que midamos lo más que podamos. ¿Entendimos la idea? Porque al agregarle la plata, y si yo tengo más que esta cantidad, obviamente, todo lo que tengo de más va a empezar a precipitar y lo voy a poder medir. A esto de llegar hasta que tenga su límite de solubilidad es la sensibilidad de la reacción. Si tengo menos, no voy a conseguir precipitar. Tengo que sobrepasar su sensibilidad. Es como su balanza. Su balanza, la sensibilidad era por 100, ¿cómo es? 100 gramos, ¿no es cierto? O 10 gramos. Un gramo. Podían medir hasta 1 gramo. Pero no podían medir 0,1 gramo. Ya, la misma idea. Esta es la sensibilidad. La solubilidad vendría a ser la sensibilidad para poder medir cuánto tengo. ¿Me entendimos? Eso significa sensibilidad. Es necesario que entiendan las cosas. A veces están ahí y nos olvidamos, nada más. ¿Entendimos? Entonces, bien, para hacer el método gravimétrico, yo voy a agregarle plata hasta que precipite. ¿Ok? A ver, voy a recordar una matemática que ustedes se han olvidado, que les va a ayudar. ¿Se acuerdan que el electrolito débil, la mayor parte está en precipitado, pero hay una pequeña cantidad que se disuelve, que es lo que es su solubilidad? ¿Se acuerdan? Esto es el KPS, lo da justamente esto. Lo escribí muy arriba. Ya. A ver, lo voy a poner más abajo porque si no, no me alcanza. Acá. El KPS de esto, del cloruro de plata, es igual a la concentración de la plata por la concentración del cloruro. A ver, miren ustedes. Esto me dice que la solubilidad es 1,225 por 10 a la menos 5 de plata y de cloruro que están en solución. ¿Ok? Si yo le pongo